Hermano, eres demasiado descarado. Te he enviado las fotos. ¿No conoces a la mejor amiga de Shenmo Xuan? Envíaselas. Yifei, ¿has terminado de trabajar? Xuan, ¿hoy no es tu aniversario? ¿Por qué Yifei está cenando con Li Xinxin? Las fotos me las envió un amigo. Estoy fuera de la ciudad. No puedo ayudarte. No te precipites. Él dijo que estaba trabajando, pero en realidad fue celebrar el cumpleaños de su amor platónico. ¡Qué ironía! Ahora, con solo una mirada de su amor platónico, él puede dejar atrás 5 años de relación. Xinxin, feliz cumpleaños. Solo visible para los canallas. Voy a hacer una llamada. Wo Yifei, terminamos. Lo más triste del amor es ser el sustituto de alguien. Shenmo Xuan. Nunca más hagas tonterías así. Xiao Xuan. Hermano Anlin, ¿has vuelto al país? Xiao Xuan, tanto tiempo sin verte. Cuando regrese de estudiar en el extranjero, debes ser un fotógrafo excelente. Entonces, tú también debes ser un maestro de Go. Esto, guárdamelo por favor. Tanto tiempo sin verte. Acabo de regresar hoy. Vine a ver la casa vieja. Oh, Tú. hermano Anlin, ya me voy. Nos vemos. Papá. Oh, Xuan ha vuelto. Ven a ver, esta es la lista de dote que te preparé. Papá, yo. He terminado con él. ¿Qué? Nudo Shenmo Xuan, ¿te casarías conmigo? Está bien dividir las manos, siempre que sea tu elección. Papá te apoya. Ustedes los jóvenes no suelen decir. Adiós, adiós, el próximo será más bueno. Solo vuelve. Solo espero que nuestra hija sea feliz. ¿Por qué es tan difícil? Me temo que no tengo tiempo. Vi el día en que mi hija se casó. ¿Te hizo sentir mal? Come caliente y no te he visto en mucho tiempo. Sí, acabo de regresar a casa. Oh, come rápido. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes? Cada vez que estás de mal humor, te llevo a comer bonton aquí. Vamos, ríete y graba. Nuestro compañero de clase Shenmo Xuan que fue nombrado tarde. Oh, no me dispares. Quítate las manos. ¿Cómo estás, Xuan? Acabo de ver el círculo de amigos de Li Xinxin. El collar de Wo Yifei es aún descarado. Wo Yifei está loco. No es digno de tu tristeza. Lo que me entristece es mi juventud en vano. Estar a la altura de las expectativas de papá. Él espera que me case. Espero ser feliz. Entonces anímate para ser real. Las personas que te tienen en sus ojos viven bien. Sí. Hermano Anlin, ¿sí? ¿Intentaste casarte conmigo? Shenmo Xuan.
¿En serio? Algunas decisiones no se pueden tomar por la noche si mañana por la mañana sigues con la misma respuesta al callejón. Te espero. Mo Xuan. Mira, Shen Mo Xuan y Wei Yifei están realmente juntos. No debería estar aquí. Hermano Anlin. Lo siento, acabo de ir a comprar lirios. Perdí un poco de tiempo. Cien años. Señor Fu, señora Fu, felicitaciones. Xiao Xuan, ven conmigo, Shen Mo Xuan. ¿Te casarías conmigo? ¿No es esto casarse contigo? El orden se puede cambiar. Cásate con él, cásate con él. Cásate con él. Yo quiero. Xuan Xuan en el futuro. Seré un esposo ejemplar. En el futuro seré una señora Fu ejemplar. Te respetaré y te protegeré. También me gustarás poco a poco. Señor Fu, señora Fu, miren aquí. Vamos. Hermano Anlin. Acabo de terminar una relación desastrosa. En realidad esto no es justo para ti. ¿Sabes cuál es el principio básico del ajedrez? ¿Qué? Una vez que mueves no hay vuelta atrás. Es tu culpa, tenías que decirme que Xin Xin regresó al país. Estás loco, me culpas a mí. No fuiste tú quien contactó a Li Xin Xin para la fiesta de cumpleaños. No fuiste tú quien quiso ir. ¿Quién olvidó el aniversario de Mo Xuan? Me culpas a mí. Lo tengo claro, Xin Xin y yo ya terminamos. Lo único que quiero es Mo Xuan. ¿En qué estás pensando? Simplemente eres tonto. Lo que no puedes tener siempre te atrae. Bésala, bésala. ¿Puede? Él me va a besar. Te esperaré hasta que estés lista. Sí. Hermano Yifei, lo siento, no sabía que anoche era su aniversario. ¿Qué haces? Lo siento, fue sin querer. Hermano Yifei. Todavía conservo nuestra foto de aquellos tiempos nosotros. Alto, lo pasado pasado está, me retiro. Si no fuera por las deudas de estos 2 años que quiero que me ayudes a pagar, ¿crees que quiero volver a adularte? Señora Fu, bienvenida a casa. Esta partida de ajedrez la recuerdo. Me habías dicho que se llama ruptura de añoranza. Todavía conservas el juego inacabado de hace 5 años. Me pregunto si en el extranjero estudiaste en serio. Hoy lo resolvemos. O no he comprado muchos artículos de vida diaria. Ya está todo preparado. Compré todas las marcas que te gustan. Señora Fu, feliz luna de miel. ¿Cuándo preparaste todo esto? No habrás pasado toda la noche sin dormir, ¿verdad? Estaba tan feliz que no podía dormir.
Oye, Cirro. Senmosuan, ¿de verdad te casaste? Explícame esto claramente. Ay, duele. Me utilizaste y me ocultaste las cosas. Si no hubiera visto las fotos en tu teléfono, seguiría en la oscuridad. No, ¿ustedes se conocen? Hay una historia. ¡Qué coincidencia! Somos amigos de la infancia, Senmosuan. Solo me dijiste que rompieron, no que te casaste. Por favor, ¿puedes no pellizcarme la oreja la próxima vez? Cuñada, lo siento. Si no le hubiera dicho, hoy me habría matado esta demonia. Mosuan, ¿quién es ese maldito chico? ¿Que tuvo la suerte de casarse contigo? Hola, soy Fuanlin. Maldito chico del que hablas. Anlin y yo. Tenemos un certificado de matrimonio, somos una pareja legal. Esta mañana Guo Yifei me buscó. Prometiste proponerle matrimonio en el 5º aniversario. ¿Sabes cuánto tiempo esperó Xuan Xuan? No solo no te propusiste, en un día tan importante, te fuiste a encontrarte con tu amor platónico. ¿Eres humano? Realmente sé que me equivoqué. ¿Puedes decirme dónde está Xuan Xuan? No, ya es tarde. Un canalla se lo merece, pero tampoco puedes casarte con alguien solo por despecho. ¿De verdad te gusta él? ¿De verdad te gusta él? Anlin. No me casé contigo por despecho. Es una elección de mi corazón, ya sea de día o de noche, es una elección que haría. Algunas decisiones no se deben tomar por la noche. Las decisiones nocturnas. ¿Ustedes no estarán? ¿En qué estás pensando? Vale. Ya no quiero comer más de su comida de perros. No la maltrates en el futuro. Si no. Ay, duele. Si no, me desquitaré con tu buen amigo. ¿No tienes razón? Cirruo, ayer. Gracias por contarme lo de Guo Yifei. ¿Por qué me das las gracias? Deberías agradecerle a Chemping. Él fue quien tomó las fotos. Te envié las fotos, no es que no conoces a la mejor amiga de Mosuan. Envíaselas a ella. No en vano eres jugador de Go. Siempre un paso adelante. Xuan Xuan, no te equivocaste de persona. Tú. No estarás enojado conmigo, ¿verdad? Hermano Anlin, gracias. Bueno. Les deseo mucha felicidad en su matrimonio. Felicidades en su noche de bodas. Me voy. Duele. Ella, ¿qué dijo al final? Yo tampoco escuché bien. Mejor vamos a preguntarle. Hermano Anlin, primero voy a la oficina. Mosuan, ¿por qué me bloqueaste? Me equivoqué. Vamos, celebremos nuestro aniversario. Guo Yifei, terminamos, no me molestes más. Además, ya me casé. ¿Ves? Estás enojado conmigo, me estás provocando. Vamos, te compraré uno grande. No lo hagas. ¿No te los regalé yo? Ah, justo estaba a punto de tirarlos. Justo viniste, llévatelos de vuelta. Mosuan, estás exagerando. ¿Yo exagero? ¿Acaso estoy en 2 relaciones a la vez o no puedo superar a mi ex? ¿O es que no soy lo suficientemente tolerante? ¿Eso es exagerar? Mosuan, hay mucha gente aquí, hablemos en casa. Ahora te das cuenta de que no es correcto. Mosuan, te pido disculpas formalmente, me equivoqué, vuelve conmigo. Suéltame. Vuelve. Esposa, vine a buscarte del trabajo. ¿Quién es este? ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? Parece que no escuchaste bien, lo diré de nuevo. Esposa, vine a buscarte del trabajo. ¿Por qué te veo tan familiar? ¿Tú también enviaste las fotos? Primero vuelve al auto, yo me encargo. Eh, Ella es mi esposa, por favor mantente alejado de ella. el primer día después de que terminamos, se casó contigo. ¿Crees que realmente le gustas? Estuvimos juntos 5 años, con tantos recuerdos inolvidables. ¿Crees que ella me ama a mí o a ti? Recuerdos inolvidables. Bueno, entonces dime, ¿qué es lo que más le gusta comer normalmente? ¿Quién es su fotógrafo favorito? ¿Qué le gusta hacer cuando está triste?
¿Qué es lo que no se puede mencionar? 5 años. Has desperdiciado 5 años enteros de su juventud. No es asunto tuyo, Shen Mo-swan es mi mujer. Eventualmente la haré volver a mi lado. Hola, ¿es el editor en jefe más moderno, el señor Lee? Mañana en la revista. Quiero que Shen Mo-swan me fotografíe. Lo más moderno. Señor Guo, tome té. ¿Y Shen Mo-swan? Hoy, debe ser ella quien me atienda personalmente. De lo contrario, no fotografío. Iré Sí. personalmente a mediar. Digo, gran jefe Guo. ¿Es apropiado que no te disculpes personalmente por algo así? Tranquilo, ella no puede estar sin mí. ¿Cómo puedes decir que te gusta alguien y simplemente cortar así? Le estoy dando una salida, va. Mo-swan. Bien. Editor en jefe. ¿Por qué no me dijiste que el fotógrafo era él? Lo siento, no puedo fotografiar. Busca a alguien más. Mo-swan, si la editora Lee se va hoy. Su revista espera la quiebra, escucha. Hazlo por mí, ¿vale? Infantil, Hazme el favor. No. Hoy estás decidido a arruinar la escena, ¿verdad? Yo lo haré. Mo-swan. Hazme el favor, ¿vale? Mira, la revista está a punto de cerrar. Realmente no hay otra opción. Ese Xiao Jian. Lleva al señor Guo a cambiarse. Señor Guo, por favor, muévase. Ja. Mo-swan, te digo la verdad. Al principio no lo había elegido a él. Había elegido al maestro de Go, el señor Fu. Él es demasiado humilde y no vino. De lo contrario, ¿por qué sufriríamos esto? Lo juro, me enteré hoy de que se habían separado. De lo contrario, no habría tenido otra opción. De los novatos, solo él estaba dispuesto a venir a salvar la situación. ¿Qué hago? Dime. Vino a hacerme la vida imposible, no es asunto tuyo. Yo. Mo-swan, ya te cambiaste de ropa. ¿Quieres ver? La ropa es demasiado grande, Guo es pequeña. Cámbiale a Guo 2 tallas más pequeñas. Shen Mo-swan, ¿qué dijiste que es pequeño? ¿El corazón pequeño? ¿Qué crees? Bien. No importa, siempre y cuando te calmes. Seré el payaso del día. Así como estás ahora, si pareces un payaso. El contrato ya está firmado, si no quieres grabar, compensa según los términos del contrato, no pierdas el tiempo de todos. Mo-swan. Solo quería una oportunidad para verte y disculparme. Mira, hay mucha gente aquí. No seas terco, ¿vale? Las luces están listas. Mo-swan, empecemos. Mo-swan, hazme un favor. ¿De verdad tengo que cederle otra vez? ¿Cómo es que vino? Lo estuvimos invitando un mes y no pudimos. Sí, ¿quién tiene tanto influencia para invitarlo? Hermano Anlin. Editor Lee, ¿qué cosa? ¿Quién? Señor Fu, no pensé que realmente vendría. Oigan todos, démosle un fuerte aplauso. Para darle la bienvenida al señor Fu a nuestro set de filmación. Aplaudan. Hola, gran fotógrafo Shen. Permíteme presentarte formalmente. El maestro de Go, Fu Anlin. El maestro de Go, hermano Anlin. No fue mi intención ocultártelo. Ni siquiera te he preguntado sobre mis problemas. Somos esposos, tenemos tiempo para conocernos poco a poco. ¿Cómo es que eres tú otra vez? Ay. Tiempos de paz. ¿Qué? ¿Quieres que lo repita? Shen Mo-swan es mi esposa. Por favor, aléjate de ella en el futuro, no más de 3 veces. Esta es la segunda. Ustedes dos, hablen con calma. ¿Para qué enojarse? Editor Lee, soy Jian Chen. Un empresario muy solicitado. Sí. Colaborar con ustedes es un honor. Sí. ¿Estás seguro de que quieres dejar de trabajar conmigo para filmar a un don nadie? Señor Guo, no lo sabes, pero el señor Fu ahora es el mejor jugador de Go del mundo.
¿Y qué si es el mejor del mundo? Yo valgo decenas de millones en Jiangchen, su revista de Jiangchen. Es mejor usar a empresarios locales para la portada. Decenas de millones de valor. El señor Wu es realmente impresionante. Claro que es impresionante. El jugador de Go Fuanlin, su doble identidad expuesta. Esto, empresa cotizada, fuerte. El presidente del grupo Qiangsheng. Anlin fue a estudiar al extranjero y regresó como un gran presidente. Editor en jefe. Sí. Voy a prepararme para la filmación. Por favor, despejen el área. Oh, no hay problema. Los de allá. Personal no relacionado, despejen el área de inmediato. No afecte la filmación. Vámonos. Vamos. Sí, señor Fu, tal vez su gente también deba. Bien, señores. Por favor, muévanse. ¿Tú también te vas, Xiaojian? Yo también me voy. Gracias, señor Fu, gracias, Mo Xuan. Hermano Anlin, ¿qué está pasando realmente? Presidente de un grupo cotizado, ¿no estarás ayudándome a engañarlos? Voy a explicarle al editor en jefe. No te estoy engañando, es verdad. ¿Campeón de Go? ¿Y presidente de un grupo cotizado? ¿Cómo lo lograste? Estudiando Go y al mismo tiempo en la escuela de negocios. No es tan difícil. Luego, con el premio del campeonato, crear una empresa, todo fluyó naturalmente. ¿Sigues siendo el hermano vecino que conocía? Ahora, también tu esposo. Nuestra Xuan también brilla en su propio campo. Sí. Espérame un momento. Cirruo, ayúdame a enviar algo, es extremadamente urgente. ¿Con quién estás hablando? Señora Fu, ¿te gusta? Cuando le tomas fotos a otros chicos, no te quedas mirándolos fijamente como lo hiciste conmigo. Te quedaste mirándome tan intensamente. ¿Estás celoso? Solo quiero que seas mío para siempre. Profesor Fu, hermana Mo Xuan, ¿están listos? Ya casi está listo. Cariño. Abuela. ¿Es tan importante esa cámara? ¿Tienes que hacerme pasar por esto? Es extremadamente importante, luego te invito a cenar, mi tesoro. Hermano Anlin, ¿todavía la recuerdas? Guárdamela por favor. La has estado conservando. Por supuesto, dije que cuando volvieras al país, te tomaría fotos con ella. Es solo tuya, eres la primera. Y la única. Shen Mo Xuan, ¿sigues siendo humano? Con esta urgencia, me llamaste. Solo para comerme vuestras migajas. Mo Xuan, ven aquí. ¿Qué pasa? Guo Yifei se ha vuelto loco. Hable despacio, lo registraremos todo. Fuanlin y ellos dos ya estaban liados. ¿Cómo podrían casarse al día siguiente de romper, Fuanlin? Esto es saber y aceptar ser el tercero. Guo Yifei, ¿qué estás diciendo? Vuestras cosas ocultas, las he expuesto. ¿Han enfadados estáis? Reportero Wan, te llamé para entrevistar al señor Fu. ¿Qué estás haciendo aquí? Esto es otra cosa. No podemos perder la perspectiva del maestro Fu. Tú. No esperaba que el maestro también fuera así. Wu Yifei, entre Mo Xuan y yo todo está claro. No juzgues a los demás con tu mezquindad. En cambio, tú, ¿te atreves a revelar la verdadera razón de tu ruptura con Mo Xuan ante todos? Ella solo propuso la ruptura, yo no estuve de acuerdo. Así que no rompimos. Guo Yifei, ¿no tienes vergüenza? La ruptura es solo para informarte. No necesitas tu aprobación. Es tu indecisión la que te ha llevado aquí. ¿Quién te crees que eres? ¿Todos tienen que adorarte? ¡Qué asco!
Eres un patán. ¿Yo, un patán? ¿Y él? ¿Qué es él? Siempre pensando en la esposa de otro. ¿Me golpeas? Ya hemos terminado. Si te atreves a faltarle al respeto a mi marido, no te sorprendas si no te dejo ni un ápice de consideración. Ya está bien, deja de grabar. ¿Qué estás grabando? Vámonos, ya están casados, qué vergüenza. Casados, bien, casados. Te casaste con él solo para provocarme, ahora lo has logrado. ¿Estás satisfecha? ¿Puedes volver conmigo? No es más que casarnos, vamos a registrarnos. Oye, oye. Te dije que las cosas no pasan 3 veces. Oye, 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 cálmate, estamos en tiempos de paz. Relájate, relájate. Mo Xuan y yo ya estamos casados. Somos amigos de la infancia. Ahora somos una pareja legal, y tú estás completamente fuera de juego. Si te atreves a molestarla de nuevo, no me culpes por ser grosero contigo. Fuan Lin. No he terminado contigo. Permiso, permiso, disculpen, permiso, rápido, vámonos. Ah, Mo Xuan. ¿Cómo es que su historia está en tendencia? ¿Quiénes son ustedes? ¿Publican cosas sin entender? ¿Son trolls de internet? ¿Qué manos más rápidas? Reportero Juan, ¿estás satisfecho? Debes asumir toda la responsabilidad. Esto. ¿No vas a contactar al Departamento de Relaciones Públicas? Vamos. Hermano Anlin, lo siento, te involucré. No pasa nada, dejaré que alguien lo maneje. Gracias. Proteger a mi esposa es lo correcto, no hay por qué agradecer. De cualquier manera, también te involucré. Cada vez que pienso que estuve con alguien así, me da asco. Xiao Xuan, todos tienen un pasado. No niegues tus sentimientos anteriores por mí. No me importa que te haya gustado, solo no quiero que te lastime. ¿Está bien tu mano? Es para jugar ajedrez, no para pelear. Te equivocas, es la mano que protege a mi esposa. Mi papá. Hola, tío Sen. Anlin, escuché de tu papá que regresaste al país, ¿por qué no vienes a visitarme? Tan pronto como regresé, planeé visitarte. Después por cosas del trabajo. Mejor hoy que mañana, ¿tienes tiempo hoy? Ven a jugar unas partidas conmigo, sin ti. No tengo un oponente decente. Bien, tío Sen, iré a verte en un momento. Adiós, tío Sen. Hermano Anlin, dime. ¿No deberíamos decirle a mi papá? Entonces, esto es. He pasado la prueba de la señora Fu, finalmente. Puede presentarme para conocer a los padres, ¿verdad? Ahora mismo, desearía que todo el mundo supiera lo maravilloso que es el señor Fu. Definitivamente lo haré de manera espectacular. Pero no hay prisa hoy, la propuesta de matrimonio debe ser formal. MMM. Tío Sen, Ay. Te pedí que vinieras a jugar ajedrez conmigo. ¿Cómo es que trajiste tantas cosas? pensé en visitarte tan pronto como regresara al país, pero me retrasé por asuntos de trabajo, no es por eso que vine a disculparme. Chico, no te he visto en años. Has aprendido a hablar con dulzura. Ajedrez, digo Anlin. MMN. También ya no eres un niño, tienes novia. Yo, tengo a alguien que me gusta. Decir eso no debería contar como mentira. Cuéntale al tío, ¿cómo es ella? Ella, tiene ojos grandes. El pelo negro. Aunque no es muy alta. Pero es muy linda. ¿Cómo es que siento que lo que dices se parece un poco a Swan Swan? Ojaja, Decirlo así parece que sí se parece un poco. El tío Sen, ¿qué piensas? ¿Qué tipo de persona te gustaría que Swan Swan se case? Ay, ¿Conoces a Guo Yifei? he luchado 2 veces. He luchado. He tenido 2 tratos. Oh, esperaba que se casaran pronto. Hace 2 días, Swan Swan me dijo que rompieron. Swan Swan merece algo mejor. Algo mejor, solo espero. Que no busque a alguien demasiado guapo, es fácil que sean infieles. MMN. ¿Qué es demasiado guapo?
como tú eres demasiado guapo. Tío, solo estaba bromeando, no digo que seas infiel. Además, no debes ser demasiado rico. Nuestra situación familiar, no quiero que Xuan Xuan se sienta inferior. Que es demasiado rico. Como Guo Yifei no está bien, tiene un poco de dinero maloliente. Nunca le ha importado Xuan Xuan, solo pensar en eso me enoja. No es eso. No todos los hombres ricos se vuelven malos. No, ¿por qué estás tan nervioso? ¿En serio? Estoy pensando en el juego de ajedrez, tío Sen. Menos mal que Xiao Xuan dijo que no lo hiciéramos público. Como dice el dicho, nadie conoce a un padre como su hija. Solo lo digo, mientras sea lo que le gusta a Xuan Xuan. La apoyo completamente. Oye, tú, jugando al ajedrez, ¿por qué estás distraído? ¿Yo? No. Es que el tío Sen es muy bueno. Ja ja ja, ¿qué tal? El tío todavía tiene su toque, ¿verdad? Sí. Ya es tarde, descansa un rato, voy a preparar la cena. Esperemos a que Xuan Xuan vuelva del trabajo para cenar juntos, hace mucho que no se ven, ¿no? Sí. Hace mucho que no nos vemos. ¿O no? ¿Cómo vamos a actuar esto? La comida está lista, ja ja ja, siéntate rápido. Papá, ya llegué. Siéntate, con esos ojos grandes. Y ese pelo negro. Aunque no es muy alta, es muy linda. Xiao Xuan, después de tantos años, te has vuelto más bonita, Hermano Anlin, tú también te has vuelto más guapo. No es por nada, pero ¿cuándo se volvieron tan formales a hablar? Solo han pasado unos años, ¿por qué están tan distantes? Antes, cuando veías a Anlin, te lanzabas a sus brazos. Papá, ya tengo 27 años. La comida se está enfriando, comamos. Ay, Anlin, recuerdo cuando eras pequeño. Te invitaba a comer a casa, como ahora, cada vez. Xuan Xuan tenía que sentarse a tu lado, o te pondrías a llorar. Ahora, en un abrir y cerrar de ojos, han pasado tantos años y ambos han crecido. Y todavía conservan esa costumbre, ja ja ja. ¿Por qué solo comes arroz? ¿No te gusta lo que cociné? Vamos, come más. Ay, Anlin, ven, acompaña al tío a tomar una copa. Desde que Xuan Xuan terminó su relación, está soltera de nuevo. Anlin. Sí. El tío tiene una petición, ya que tienes muchos contactos. ¿Podrías presentarle un novio a Xuan Xuan? Papá, ¿por qué dices eso? Tío Sen. ¿Qué piensa de mí? Ay, dices que ustedes dos siempre se han peleado desde pequeños. Crecieron juntos, si hubiera habido algo, ya estarían juntos. Estoy hablando en serio, Xuan Xuan es tu hermana. Debes cuidarla más. Si hay algún joven de calidad, debes pensar en ella. Tío Sen, no se preocupe. Definitivamente cuidaré bien a Xuan Xuan. Qué bien, con tus palabras, tío, me quedo tranquilo. El tío ya es mayor. Si algún día me voy, me preocupa que Xuan Xuan siga sola. Papá. En realidad. Anlin, hace mucho que no me divertía tanto. Acompaña al tío a tomar otro trago. Vamos, otra copa. Bueno, tío Sen, ya es tarde. Así que nos vamos primero. Ustedes, Xuan Xuan, tú con él. Yo, papá, hoy. Debería quedarme en el apartamento, mañana es más fácil para el trabajo. Anlin quiere decir que bajemos juntos. Sí. Bien, entonces vayan con cuidado. No los acompaño. Papá. Voy a acompañarlos, no. Digo, ¿por qué están tan tensos? No parecen haber crecido juntos. Tú, en el futuro, debes relacionarte más con Anlin. Él te puede presentar a alguien. Anlin, el futuro feliz de Xuan Xuan, depende de ti. Tío Sen, me voy ahora, luego te busco. Escuché que rompiste con Mo Xuan. ¿Sabes? Ella es una chica que muchos no pueden conseguir. No fue que yo rompí con ella, fue ella quien rompió conmigo. ¿Por qué? ¿Acaso la maltrataste? Apúrate y tráela de vuelta. Mamá, realmente he intentado de todo.
Mamá, ¿me ayudas? No puedo hacer más. Estoy muy cansado, mejor díselo a papá. Es mejor decirlo temprano que ser descubierto. ¿Qué tal si lo hacemos más tarde? Estás nervioso. No. Hoy hablando con el tío Sen. Me di cuenta de que no soy el tipo ideal del tío Sen. Me sentí un poco desanimado por lo de mi papá. Mira, después de hablar con él, me di cuenta de lo increíblemente genial que eres. Tengo que esforzarme más para estar a tu altura. No pienses demasiado en eso. Si tú eres mi tipo ideal, eso es lo que importa. Me distraje un momento. ¿Puedes repetirlo? Dije que me gustas. Hola, Moswan, felicidades, la sesión de portada fue un gran éxito. ¿No has querido siempre hacer una exposición fotográfica personal? La empresa ha decidido patrocinarla por completo. bien, sí, hermano Anlin. Voy a hacer mi exposición fotográfica. Felicidades, señora Fu. Todavía tengo que agradecerle al hermano Anlin por su ayuda. Tengo una cosa más. ¿Qué cosa? Bueno, tú tienes muchos contactos. ¿Podrías invitar a alguien a mi exposición fotográfica? Para tu exposición, ¿no debería ser yo el primero en ser invitado? ¿No debería ser yo? Eres mi VIP número 1, es diferente. No necesitas estar en una lista. Está bien, ¿a quién quieres invitar? Tampoco es seguro que lo conozca. Mira, el maestro Aimo. Una leyenda en la fotografía, mi ídolo. ¿Él es tu ídolo? ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Él es increíble. Y además, me ha seguido. Oh, no, no hay problema. Pero él es muy misterioso. Hasta ahora, nadie lo ha visto. Si él pudiera venir a mi exposición, mi carrera estaría completa. Los requisitos de tu papá, no estoy seguro de poder cumplirlos. Pero esto, puedo hacerlo por ti. Resulta que lo conozco. ¿En serio? Ah, gracias, hermano Anlin. ¿No terminaste de decir eso? ¿Puedes repetirlo? Dije que me gustas. Hola, papá. Moswan, mañana por la noche, ven al restaurante Sisan. La tía Chen nos ha invitado a cenar. ¿Qué quiere la madre de Guo Yifei con mi papá? Voy contigo. No hace falta, yo me encargo. ¿Qué pasa? Nada. Anlin, me gustas. Eres mi favorito en el mundo. Las parejas siempre tienen sus peleas. Es normal, hoy he venido. Para que los dos juntos hablemos con Xuan Xuan. Después de todo, los dos llevan casi 5 años juntos. Sería una pena que se separaran así. Esto depende de Xuan Xuan. Ay. Papá, Ay, Xuan Xuan, hoy he venido a pedirte disculpas en nombre de Yifei. Yifei, ese muchacho. Ya lo he regañado. Si aún estás enfadada, le doy unos golpes más, para que te desahogues. No pasa nada, tía. ¿Entonces lo has perdonado? Siéntate, siéntate. No es que lo haya perdonado, es que no me importa. Ay. En todas las familias hay roces. Tu padre también espera que te cases. Ya estamos planeando tu boda. Tú no puedes ser tan caprichosa. ¿La boda? Papá, ¿estás de acuerdo? tía Chen. Ay. Hoy nos sentamos juntos para aclarar las cosas de una vez. No para obligar a Xuan Xuan. ¿Por qué se separaron? Xuan Xuan no me lo dijo, para no avergonzar a ese muchacho de Guo Yifei. ¿Él no te lo dijo? Yifei ama a Xuan Xuan. Por eso me pidió que viniera a hablar con Xuan Xuan. ¿Habrá algún malentendido entre estos dos? Tía Chen, usted es su madre. Entiendo que hable por él, pero hoy vamos a aclarar las cosas de una vez. Guo Yifei no me ama. No puedo aceptar este maltrato y falta de respeto. Guo Yifei, ese muchacho, ¿cómo se atreve a tratarte así? Tía Chen, mi papá necesita descansar. Hoy no debería haber venido. Tía, lo siento por ustedes. Xuan Xuan, no vas a culpar a papá, ¿verdad? Te hice recordar esos momentos tristes. Claro que no, ya todo pasó. Bueno, ahora hablemos de tus cosas.
Tu tía Chen dice que escuchó que te casaste. ¿Qué está pasando exactamente? Papá, tú mismo dijiste que son rumores. No escuches las tonterías de la tía Chen. Papá. Hoy gracias por estar de mi lado. No cambies de tema lo de Guo Yifei. Ya se resolvió, ahora hablemos de ti. Justo ya pedimos la comida, llámalo. Papá. En realidad. Tú ya lo conoces. Tú lo conoces. Es esta la presión de un suegro. Papá. No hables todavía. Tío Sen. Yo soy serio con Xiao Xuan. Desde que éramos pequeños yo. Parece que después de tanto tiempo solo yo. Estaba en la oscuridad. Ay, tío Sen. Vine a jugar ajedrez contigo, eso. Está Xiao Xuan. Ella salió justo ahora, podemos jugar tranquilos. Tío Sen, vine a jugar ajedrez contigo. Sabía que hoy fin de semana vendrías. La mandé a aprender fotografía para que no esté en casa, molestándonos en el ajedrez. Ven. Tío Sen. Ahí ya llegaste. Hoy no vine a jugar ajedrez contigo. Vine a buscar a Sen Mo Xuan para tomar fotos. Así que tu muchacho ya tenías todo planeado. Engañando a tu tío en verdad. Tío Sen. Este juego de ajedrez depende completamente de ti. En un movimiento. Tío Sen, yo no soy una persona infiel. Lo primero que haré al salir del trabajo es ir a casa. Escucharé a Xiao Xuan en todo. Ella no debe buscar a alguien muy guapo. Es fácil que sean infieles. Tampoco debe ser muy rico. Con nuestra situación no quiero que Xuan Xuan se sienta menos. Incluso todo mi dinero. Todo está a nombre de Xiao Xuan. Si en el futuro me vuelvo rico y próspero, le seré completamente fiel a Xiao Xuan. Si en el futuro me vuelvo pobre, aunque me quede solo con una moneda, compraré un ramo de flores para llevárselo a Xiao Xuan. No importa qué pase, me voy a aferrar a Xiao Xuan para toda la vida. No la abandonaré nunca. ¿Crees que tu tío Sen es tonto? ¿Para qué rechazar a un yerno ¿Tan guapo y con tanto oro? Si fuera alguien más, tendría que pensarlo. Pero como eres tú, estoy muy tranquilo. Y muy satisfecho. Pero este asunto no me satisface. Dices que eres el número 1 del mundo. ¿Y aún así me pierdes? Dime, chico, ¿cómo es que juegas ajedrez? ¿Tan distraído? No soy yo. Es que el tío Sen es muy bueno. Ja ja ja, ¿qué tal? ¿El tío todavía tiene su toque mágico? Sí. Tío Sen, ay. Padre, en el futuro. Cuando juegue ajedrez contigo. Me esforzaré al máximo. Bien, acepto a este yerno. Vamos. Si hubiera sabido que mi papá era así. Ahem. Mamá, Tía Lin. ¿Cómo es que tu mamá vino? desde que tu papá aceptó lo nuestro. Le mandé un mensaje a mi mamá. No pensé que vendría tan tarde. En plena noche. ¿Qué están susurrando? Tía Lin, en realidad, Ann Lin y yo. Nos casamos. ¿Es en serio? Mamá, ¿no te lo dije en WeChat? No hables. Quiero escuchar la respuesta de Xuan Xuan. Qué bien, jaja. Antes, le insistía a este tonto que se casara, pero no quería. Me acaba de mandar un mensaje diciendo que se casó contigo. Pensé que me estaba mintiendo. Mamá, ¿cuándo he mentido en mi vida? Nunca has mentido, solo que actúas muy bien. Tu papá y yo pensábamos que veías a Xuan Xuan como a una hermana, pero sin decir nada. Ya se casaron jaja cuando eran pequeños. Los adultos siempre bromeaban, diciendo que los comprometían de niños. Ya pasaron como 7 u 8 años desde que nos mudamos del callejón. Fuimos al extranjero y regresamos, dando vueltas todos estos años. Lo que decían los adultos. Esto debe ser el destino mañana. Lleva a mi nuera de vuelta a la familia Fu. Entendido, mamá, vamos. Buenas tardes, señorita. Hermana Xuan Xuan, ¿cuánto tiempo sin verte? Hermana Inye. De ahora en adelante deberías llamarla cuñada. Entendido, hermano, realmente eras muy reservado.
No es de extrañar que antes siempre ibas a la casa del tío Sensuansuan. Tía Lin. Ven. Esto es lo que tu tía Lin te trajo cuando regresó al país. Hace unos días tu tía Lin estaba preocupada, pensando en qué excusa sería adecuada para dártelo. Ahora está bien, hay una razón, Inge. Ven, tía Lin te lo pondrá. Tía Lin, esto no puedo aceptarlo, es demasiado valioso. Ay, que no puedes aceptar, hasta me parece que el regalo no es digno de ti. Ven, póntelo, jaja, te olvidaste de lo que te dijo tu tía Lin. Tía Lin, ya no tengo mamá. Mi mamá se enfermó y se fue. Ya no tengo mamá. Niño, no llores. De ahora en adelante tu tía Lin será tu mamá. Antes no era oficial. Ahora realmente soy tu mamá. Ja, ja, ja. Tía Lin, cuando no estabas en el país. Te extrañaba mucho. Estos años tu tía Lin no te cuidó. Fue culpa de tu tía Lin. Tía Lin falló. No, tía Lin, te agradezco. Hay con tantas. Tía Lin llamándome, realmente dudo que se hayan casado. Para hacerme feliz. Jejeje. Mamá. Ay, jajaja. Un solo quieren a mamá, no a papá. Papá. Ay, jajaja. Y yo. Esposo. Jajaja. Esposo. Demasiado bajo, no se escucha. Esposo. ¿Todavía tienes ganas de beber? Le fallaste a Mosuan. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé que era como siempre. Una pelea tonta. Solo fui a celebrar el cumpleaños de un amigo. No es como si hubiera sido infiel, porque todo es mi culpa. Evadiendo lo importante, dejaste el aniversario de Mosuan sin celebrar y le celebraste el cumpleaños a tu ex. Una chica tan maravillosa y no la valoras. Me vas a matar de la rabia. Mamá, ayúdame de nuevo. Realmente no quiero perderla. Te lo mereces. Mi dignidad se ha perdido contigo. No la molestes más. Sen Mosuan, ¿es este tu castigo? Señora Fu, la cama de la habitación secundaria está un poco dura. ¿Puedo dormir en la habitación principal? ¿Por qué no hay agua? Anlin, ven un momento. Ya apagué el agua y la luz. ¿Está bien? Señora Fu. Despierta, rápido, justo iba a llamarte. Todo esto lo hice especialmente para ti, mi especialidad. Anlin, ¿cómo no sabía que cocinabas? Desde pequeño he sido muy bueno cocinando, solo que no lo sabías. Aprende a cocinar desde cero. ¿Qué tal? Rico. Claro que está rico, el maestro ha hablado. Tiene que estar rico. Muy bueno, solo le falta una estrella para ser chef de 5 estrellas. El señor Fu realmente tiene talento. Señora Fu, nuestros padres ya están de acuerdo. ¿Con nosotros? ¿Cuándo será nuestra boda? ¿Puede ser después de mi exposición de fotografía? Quiero prepararla con cuidado. Nuestra boda.
Claro que sí, espera. ¿Qué pasa? Tu pintalabios de hoy está demasiado rojo. ¿En serio? Director, ¿me buscaba? Mo Xuan, felicidades. La empresa ha decidido apoyar completamente tu exposición fotográfica personal y queremos ascenderte a director de fotografía de nuestra empresa. Gracias, director. El ajuste de puesto puede requerir firmar un nuevo contrato laboral y, por supuesto, el salario también se ajustará. ¿No lo vas a revisar con cuidado? No me importa el salario. Gracias por su apoyo, director. Si realmente quieres agradecer, no me lo agradezcas a mí, agradéceselo al señor Guo, nuestra revista. Ha sido adquirida por el señor Guo, ahora él es el dueño de la revista, el señor Guo. Ah, bien, entonces me voy. Sé un buen jefe, voy a renunciar. Sen Mo Xuan. Hice todo esto por ti, sé que siempre has querido hacer tu propia exposición fotográfica. La adquirí para ayudarte mejor. No necesito tu apoyo, ni lo quiero. Suéltame, voy a renunciar. Sen Mo Xuan, ¿qué tengo que hacer? Para que me perdones. ¿Realmente vas a renunciar? ¿Realmente vas a dejarme? Entonces te digo, realmente no puedes dejarme. Revisa bien el contrato, si lo rompes sin razón. La multa es de 100 millones. Guo Yifei, eres un canalla. Ya que no quieres quedarte a mi lado, entonces tendrás que trabajar para mí de por vida, y la exposición, olvídate de ella. Si estás dispuesta a divorciarte de Fuan Lin, este contrato también puede ser como si no existiera. Tú, ¿Qué tú? Si tienes agallas, despídeme. tranquila, nunca te despediré en esta vida. ¿Estás loco? Ven, golpéame, si te atreves, entonces no será una ruptura sin razón. A partir de ahora, no haré nada, o me despidas. O me pagarás por no hacer nada. Yo, tengo mucho dinero, y me encanta. Que no me soportes y no puedas hacer nada al respecto. A partir de mañana, nos veremos todos los días. No te enojes tanto, es malo para la salud. Al salir, termina de editar los pedidos comerciales recientes. Ese no es mi trabajo. Señor Wu, siempre he sido yo quien edita las fotos. La hermana Swan Swan solo revisa las fotos. A partir de hoy, ya no editarás fotos. ¿Y si no lo hago? No pasa nada si no lo haces, te pagaré el salario de todos modos. Solo que estos grandes clientes son fans tuyos, Sen, el gran fotógrafo, según dicen. A menudo elogian públicamente tu profesionalismo y tu nivel fotográfico. Si quieres que vean otro lado de ti, no hay problema, solo perderé un poco de dinero. ¿Entonces lo haces o no? Swan Swan, envíame las fotos. Las editaré yo. No te preocupes, yo lo hago, gracias. Hola, Swan Swan. Después del trabajo vamos al café a reunirnos. Vale. Guo Yifei, esto es demasiado. Básicamente te hizo firmar un contrato de esclavitud. La multa por incumplimiento es de 100 millones, aunque fotografié toda mi vida. Nunca ganaré tanto dinero. Odio a este tipo de hombres. En una sociedad con leyes. Si no, lo habría golpeado hasta la muerte. La ley. Recuerdo que tienes un amigo abogado. Sí, te lo recomendaré. Pero en este momento no está en Jiangchen. Esperemos a que regrese de su viaje de negocios. Genial, espero que él me saque de este lío. Ojalá pueda meterlo en la cárcel. Abogado Li, ¿cómo va el asunto? Como abogado profesional, debo advertirte que este caso es bastante complicado. Gracias, Anlin. ¿Qué pasa? Te veo preocupado. ¿Qué pasa? Te veo preocupado. Antes, Anlin se preocupó por mí.
Pero al final, debo enfrentar mis propios problemas. No puedo depender siempre de él y molestarlo. No pasa nada. Es que últimamente el trabajo ha estado muy ocupado. La empresa tiene un nuevo jefe. Y mi exposición fotográfica personal probablemente esté muy lejos. Tu exposición fotográfica, si la patrocino directamente, podría herir su autoestima. No te preocupes, Nuestra Señora Fu es tan increíble. Sin importar quién sea el nuevo jefe, te apreciará muchísimo. Anlin, primero voy a trabajar. ¿Por qué no descansas hoy? Ah, vale, cada vez que hay problemas. ¿No me lo dices, he hecho algo mal? Aimo, el maestro, una leyenda en la fotografía. Mi ídolo, si él pudiera venir a mi exposición fotográfica, entonces mi carrera sería perfecta. Las exigencias de tu padre no las puedo cumplir. Pero lo tuyo sí puedo hacerlo. Resulta que lo conozco. Hola Mosuan. Anlin me envió tu portafolio y me parece increíble. ¿Qué tal si hacemos una exposición fotográfica juntos? Hermano Anlin. El profesor Aimo dijo que quiere hacerlo conmigo. Una exposición fotográfica. Claro, ya dije que mi señora Fu no tiene problemas. Gracias, hermano Anlin. Por cierto, ¿cuándo conseguiste mi portafolio? ¿Recuerdas esta foto? Es la primera que tomaste. Cuando empezaste a aprender fotografía, yo como la primera fan de la señora Fu tengo que guardar cada una de tus fotos. ¿Cuántas sorpresas más tienes, que yo no conozco? Le digo ahora que yo soy Aimo. No se lo digas, piénsalo, pasaste de ser un vecino común a ser un maestro de Go y un CEO billonario. Eso ya es mucha presión, y si le dices que también eres un maestro de fotografía y eso es lo que ella domina, si la afecta sería un problema menor. Pero si piensa que eres demasiado bueno y que no están a la misma altura, entonces estarías acabado. Parece que tendré que esperar para decírselo. De paso le regalo este estudio fotográfico. A ella. Por cierto, pero ¿cuándo aprendiste fotografía y te convertiste en maestro? Xiao Xuan dijo que le gustaba estar con personas afines, así que aprendí. Wu Yifei tampoco sabe de fotografía. Lo siento que los enamorados estén juntos. Profesor Li, ya le envié toda la información. Por favor, échele un vistazo cuando pueda. Hermana Xuan Xuan, el señor Wu insiste en que le lleves el café a su oficina, o si no me despide. Realmente es un canalla. Lo siento, te metí en problemas, dámelo. Oye, hermana Xuan Xuan. El gato de la oficina hizo sus necesidades. Le puse un poco de eso. Como no haces nada, tengo formas de molestarte. ¿Por qué sabe raro? Es el nuevo café de la oficina. Oye, Senmo Xuan, espera un momento. A partir de mañana tu puesto de trabajo estará justo enfrente de mi oficina. Desde hoy, la empresa no puede tener plantas verdes. Oye. Wu Yifei, ¿qué es lo que realmente quieres? No quiero nada, solo quiero verte así todos los días. No puede ser, sigue siendo ilegal. Por cierto, antes, ¿cómo no me di cuenta de que hacías tan buen café? De ahora en adelante, te encargarás de todo mi café. ¿De verdad no vas a parar? Claro que no, tengo todo el tiempo del mundo. Te acompañaré así todos los días. No te preocupes, no te interrumpiré en el trabajo. Simplemente estaré a tu lado mirándote. Ya que tanto quieres verme, ¿por qué no me mudas directamente a tu oficina? Buena idea. ¿Cómo no se me ocurrió? Seguridad. Lleven este escritorio a mi oficina. Tú. Señor gran fotógrafo Sen, tome asiento.
El director Fu todavía está en el proceso, mañana debería finalizar la adquisición. Sí, buen trabajo. Xiao Xuan, tengo algo que decirte. Hermano Anlin, estoy un poco cansado. Hablemos mañana. ¿Qué te pasa? Nada, duérmete. Mañana presenta tu renuncia, ese contrato se puede determinar como inválido. Ja, ¿tienes 1.000 millones para indemnizarme? No necesito pagarte ni un centavo. Eso es simplemente una cláusula abusiva. Sí. Abogado Li, gracias por tomarse el tiempo de venir. No hay problema, los amigos de Zirro son mis amigos, señor Wu. Soy el abogado representante de la señorita Sen, el contrato que firmaste con ella. Es una cláusula abusiva, no puede ser válida para mi cliente. Dices que es una cláusula abusiva. Claro que lo es. Según la ley, si un empleador utiliza fraude o coerción para establecer o modificar un contrato laboral, se considerará inválido. ¿Qué pruebas tienes de que yo cometí fraude o la coaccioné? Ella lo firmó voluntariamente. ¿Esta es la prueba? ¿La ves claramente? ¿Cuándo fue eso? La oficina del editor normalmente no se permite la entrada a los empleados. El día que accedí a mudarme aquí, ¿creíste que realmente me había rendido? Consigue la evidencia de las cámaras lo antes posible, no dejes que la borre. Ya que tanto quieres verme, ¿por qué no me mudas directamente a tu oficina? Buena idea. Lleva este escritorio, muévete a mi oficina. Ah, sí, espera un momento. ¿Y qué si es inválido? Al menos no quiero compensación. Soy el jefe, y no estoy de acuerdo. Tu solicitud de renuncia, si te quieres ir, entonces ve a arbitraje. Puedo hacerte la vida imposible un poco más. Tú. El que debería irse no es él, sino tú, Wu Yifei. Hermano Anlin. Lo siento, llegué tarde. El hermano Fuya usó el nombre de mi cuñada para comprar la revista, ahora el dueño de la más moderna. No eres tú, es mi cuñada. También hiciste que la junta directiva me expulsara. ¿Vas tú mismo al departamento de finanzas a liquidar las acciones? ¿O hago que los guardias te lleven? Señor Fu, creo que no necesita ir a liquidar. Ese dinero debería pertenecer a la señorita Sen. La señorita Sen tiene evidencia de cláusulas abusivas. Este tiempo, él ha estado torturando a la señorita Sen de varias maneras. Por lo tanto, podemos demandarlo por daños morales. Estoy muy seguro de ganar este caso. ¿No es esto perder a la esposa y al ejército? Bien. Vamos. Ah, Te has sentido maltratada. Si te encuentras con algo así en el futuro, debes decírmelo. ¿Cómo lo supiste? Es que he estado un poco ocupado con el trabajo recientemente. La empresa tiene un nuevo jefe. Mi exposición fotográfica personal puede que esté muy lejos. el señor Fu todavía está en el proceso. Mañana debería completar la adquisición. Has trabajado duro. La última vez que dijiste que habías cambiado de jefe, vi que estabas un poco deprimido. Así que envié a alguien a investigar, y no esperaba que fuera él. Lo siento, hermano Anlin, estaba pensando que no podía molestarte siempre. Somos esposos, cualquier cosa deberíamos enfrentarla juntos. Lo sé, no lo haré la próxima vez, pero tampoco tenías que comprar la revista. De hecho, podía deshacerme de él por vía legal. Ganar por vía legal es posible, pero no quiero que mi esposa pierda su tiempo con esa persona. Recuerdo que dijiste que te gustaba esta revista. Así que, seguramente tampoco querías irte. Así que la compré como regalo de bodas para mi esposa. Señora Fu, propuesta de matrimonio, registro y dote. Todo está listo. Cuando termines tu exposición fotográfica, celebraremos la boda. Vale. Sí. Mañana voy a Beijing para un evento de Go. Mañana también es fin de semana. ¿Cómo puedo? ¿Tú, puedes cuidarte aquí? Por supuesto, puedes ir tranquilo. ¿No tienes nada más que decir? Éxito desde el ¿Y principio. qué más? Tomar la delantera. Entonces te traeré algo rico cuando vuelva. Vale, ¿quieres que te acompañe? ¿Te da vergüenza decirlo directamente? Entonces lo haré a escondidas. Te daré una sorpresa. Fuanlin Sen Mo Xuan, espérenme. Yifei, escuché que compraste la revista. Felicidades. ¿Por qué no me lo dijiste antes?
No creo que no pueda recuperarte. Hola a todos. Antes de comenzar la entrevista, vamos a ver un emocionante juego de Go. Siempre se ha dicho en el mundo del Go una frase: Anlin del norte y Fenglin del sur. Hoy lo vi. Realmente es impresionante. Un deleite para los ojos. El estilo de Anlin es sólido como un pino, paso a paso, mostrando su gran habilidad, mientras que Fenglin es ágil como el viento, con movimientos ingeniosos. Realmente impresionante. Esto es un banquete de sabiduría y arte. Escuché que Fenglin del sur antes perseguía a Anlin del norte. Ellos dos son realmente compatibles. Quiero que se casen aquí mismo. Si realmente estuvieran juntos, serían en mi mente la pareja más perfecta. Anlin, es difícil ganarte. Parece que esta vez Anlin es ligeramente superior. Por favor, siéntense en nuestra mesa de entrevistas. Es ella. Xiao Xuan. Hermano Anlin. Vamos, sube al coche, te llevaré a casa. Anlin. Esto es para ti. ¿Por qué me da esto? ¿No lo ves? Claramente le gustas. Tu cabeza solo sirve para estudiar. Es tu compañera de clase, ¿verdad? Es bastante bonita, me conviene. Hermano Anlin. No digas tonterías. Vamos, nos vamos a casa. Señor Fu, antes había rumores de que la señorita Zhao te persiguió. También vi a muchos fans emparejándolos, diciendo que ustedes son la pareja de leyenda del mundo del Go. El dúo divino. Tanto talento como belleza. Almas altamente compatibles. ¿Qué opinan de eso? Espero que estos rumores no se difundan más. Aprovecho esta oportunidad para anunciar algo. Me casé. ¿Cómo es que se casó? ¿Con quién se casó? Te casaste. Y mi esposa está aquí presente. ¿Quién es? Ah. Ella, es ella. ¿Cómo llegaste aquí? Quería darte una sorpresa. Vamos. Les presento a Shen Mosuan. Fotógrafo de primera clase. ¿Cómo es que se casó con un fotógrafo? Creo que Lizao Fengling son más compatibles. Sí, yo también lo creo. ¿En qué estabas pensando? Así que ustedes se casaron. Felicidades. Para celebrar, ¿por qué no nos reunimos todos? Está bien. Ustedes sigan charlando, voy al baño. Ustedes coman primero. Te agrego a WeChat. Ah, está bien. ¿Cómo se te ocurrió? Estudiar Go. Veo que a las chicas que les gusta el Go son bastante pocas. Anlin y yo no éramos compañeros de clase. Como a él le gustaba el Go, yo también lo intenté. Descubrí que era bastante divertido y me enamoré de él. Por cierto, he aprendido mucho de Anlin. Él también es como mi maestro. Ah, por cierto. ¿No eres fotógrafo? En este evento, Anlin y yo no hemos tenido tiempo de tomar una foto juntos. ¿Podrías ayudarnos a tomar una? Está bien. Anlin, en este evento aún no hemos tomado una foto juntos. Mosuan dijo que podría ayudarnos a tomar una. Está bien. Ellos dos son tan compatibles. Desearía que se casaran de inmediato. Dicen que ustedes son la pareja de leyenda del mundo del Go. Lo siento, la cámara se quedó sin batería. No hay problema. Usaré mi teléfono para tomar la foto. Está bien. Anlin compite a menudo en la ciudad de Jing. Seguro conoce bien la ciudad. ¿Por qué no nos llevas a dar una vuelta? Voy a llevar a Xiao Xuan conmigo. Es posible que tenga que regresar a Jiangchen. Para preparar la exposición de fotografía, no voy a pasear. Si tú no vas, yo tampoco voy. Mosuan tiene prisa por irse. ¿Puede Anlin regresar un día más tarde? ¿No me prometiste? Después de esta entrevista, en privado, vamos a practicar un poco de ajedrez. Para aprender e intercambiar conocimientos. Entonces, ustedes pueden intercambiar. Reservé un boleto para la tarde, me voy primero. Oye, Xuan Xuan. Fu Anlin realmente se quedó para acompañarla. Voy a regresar contigo. ¿No ibas a practicar con Zhao Fenglin? Fenlin, esta vez no voy a cumplir con nuestra cita. Xiao Xuan vino sola a verme. No puedo dejarla regresar sola. Ya pagué la cuenta, me voy primero. Nada ni nadie es más importante que la señora Fu. Vamos a casa. Señor Shen, estos son los materiales que podemos usar para la exposición de fotografía. Xiao Xiao, mejor llámame hermana Xuan Xuan. Está bien, Shen, está bien, hermana Xuan Xuan. Entonces, me voy primero. MM.
Escuché que antes, Nan Fengling persiguió a Wei Yanlin. Realmente hacen una buena pareja. Quiero que se casen de inmediato. Si realmente estuvieran juntos, serían la pareja más perfecta en mi mente. Creo que Li Zhao Fengling son los más compatibles. En el mundo del ajedrez, siempre se ha dicho, Wei Yanlin, Nan Fengling. Oye, señora Fu, ¿estás cansada después de un largo día? Te voy a servir un vaso de agua. Esta noche planeo hacerte pollo al horno. No es necesario, Anlin, no tengo sed. Shen Moxuan, realmente. ¿No es digno de Anlin? Shen Moxuan, realmente. ¿No eres digno de Anlin? Oye. Ciruo, ¿puedes enseñarme a jugar ajedrez? ¿Estás loca? Con un experto en ajedrez en casa. ¿Y vienes a mí para aprender ajedrez? Además, ¿cómo podría saber? Oye, no, ¿acaso viste el reportaje de Fu Anlin? ¿En la ciudad de Jin? ¿Estás celosa? ¿Estará celosa? Fui a Jin y cuando regresé, ella estaba muy fría conmigo, pero entre Zhao Fenglin y yo, no hay nada, solo una amistad normal. Es mejor estar soltero, sin amor, sin preocupaciones. Te he llamado para que pensemos juntos una solución. Ayúdame a pensar qué hacer, no es que esté celosa. Es solo que de repente siento que no estoy a su altura. Él es demasiado bueno. Tú eres demasiado buena, en mi opinión, es que eres demasiado buena. Le estás dando demasiada presión. No te presiones tanto. Tú también eres muy buena. Pero de nada sirve que lo diga yo. Tiene que decirlo él. Ella también es muy buena. Esto, no se lo has dicho directamente a tu esposa, ¿verdad? Ya sé qué hacer. Ustedes dos ahora. Les falta abrirse el corazón. Oh, este momento de sinceridad. Saca el alcohol. Nosotros debemos irnos. Sí, démosles espacio a solas. Vamos. Hermano Anlin, enséñame a jugar ajedrez. Nosotros somos los verdaderos héroes legendarios. Te llevo a casa, vamos a casa a jugar. Oye, busca a alguien para eliminar todas las entradas en línea sobre Anlin del Norte y Fenglin del Sur. Todos los temas y reportajes. Hermano Anlin. No quiero perderte, ¿no crees que? No soy lo suficientemente buena, no como Zhao Fenglin, con una identidad tan brillante. Y ni siquiera estoy a tu altura. Zhao Fenglin me dijo que fuiste su maestro. Tú también debes ser mi maestro. También debes enseñarme a jugar ajedrez. Señora Fu, desde que éramos pequeños. En mi corazón, siempre ha sido la más brillante y resplandeciente. Solo le envié a Zhao Fenglin las reglas del juego una vez. No hubo nada más, mi relación con ella. Se limita a ser compañeros y amigos comunes. Estás tratando de hacerme feliz. Si no me crees, mañana mismo puedo retirarme del mundo del Go. No puedes, desde que regresaste al país. Has sido tan bueno conmigo, que no sé cómo devolverte. El amor no necesita ser devuelto, pero si es necesario devolverlo, devuélvelo con amor. Despierta. Señora Fu, ¿recuerdas lo que te dije anoche? Anoche, ¿qué me dijiste anoche? No, lo olvidaste. Entonces te lo digo de nuevo. Mi memoria no es tan mala. Jeje. Ah, cierto. MMN. Los compañeros de la oficina han estado buscando lugares para fotos, pero no han encontrado nada adecuado. ¿Puedes acompañarme a buscar hoy? ¿Quita el puedes? ¿Qué haces aquí, tío Sen? Ayúdame a hablar con Xiao Xuan. Intercede por mí. ¿Cómo es que sigues molestando a Xuan Xuan? Ni siquiera te he reclamado nada y tú te atreves a venir a verme. Lárgate, llévate tus cosas. Oye, Once Yue, la última vez te mencioné al novio de Xuan Xuan. ¿Te acuerdas? Me preocupa que pueda causar problemas. Cuando tengas tiempo, vigílalo un poco. Este lugar no parece lo suficientemente grande. ¿Hay algo más espacioso? Sí, sígame por favor. Shen Moxuan es mía, debería ser mía. Echa a los dos. Si no se van, no vuelvas a verme. El que debería ser echado eres tú. Para dejarle un buen lugar de encuentro a mi hermano y a mi cuñada. Este centro comercial, hace un minuto, lo compró mi mamá. Y tú quieres separar
¿A mi hermano y a Swan Swan? ¿Qué haces aquí? Como amigos, te ayudaré una última vez. Vi que Fuan Lin tiene una entrevista en la ciudad con un jugador de ajedrez llamado Zhao Fenlin que parece gustarle mucho. Encuéntralo de inmediato. ¿Cansado después de un día entero? Agotado, pero finalmente conseguimos el lugar para la exposición. ¿Ya has pensado qué fotos usarás? ¿Para la exposición? Ya lo tenía decidido. Mañana planeo sacar algunas fotos nuevas. ¿De qué tipo? No te lo digo. Ni siquiera a tu marido se lo dices. Dilo ya. Secreto por ahora. ¿Lo dices o no? ¿Qué haces? ¿Lo dices o no? No te lo digo. ¿Lo dices? ¿Lo dices? ¿Lo dices? Gran fotógrafo Sen, ¿todavía aceptas aprendices? Cobro caro por enseñar. Composición, enfoque. Dispara. Ay. ¿Cuándo pasó esto entre ustedes? No me había enterado. Hace unos días decías que estar soltero era mejor. Ser libre de amor es una liberación. Ser libre de amor. Es que apenas empezamos y ya te estoy molestando. No, no es eso. Eso lo dije antes de estar contigo. Hermano Fufu, por favor, explícale, hermano Fu. Explícate. Ven a casa conmigo y explícate bien. Ven. Mira, hermano Anlin. ¿Cómo es que te sale mejor que a mí? Te tomo una foto. Eso es una grabadora. Siempre llevo una grabadora cuando grabo. Así, si hay algún problema después, es mi salvación. Ven. Sen Mo Xuan se casó rápidamente con él solo para molestarme. Tú eres más adecuada para Fuan Lin que ella. Hermano Anlin, ¿no tienes una competencia mañana en Jiangchen? Voy a tomarte fotos. ¿Encontraste las pilas? Si no es que la competencia está por empezar, te acompañaría. Las encontré, están en la mesita de noche, ya voy. Hermano Anlin, nos vemos de nuevo. Fenlin, tú también vienes a competir. Vine a animarte. Xiao Xuan, me preparo para la competencia, ven temprano. Hermano Anlin. Esto es para ti. Hermano Anlin aún guarda el regalo que ella le dio. ¿Será una carta de amor para ella? Fu Anlin, todo fue una mentira. Señor Fu, felicidades por vencer a los otros competidores. Has avanzado a la final para enfrentarte a la inteligencia artificial. Señorita Zhao, usted está aquí como invitada de honor, pero no compitió. ¿No siente un poco de pena? No hay pena. Principalmente vine a animar a Anlin. Parece que ustedes dos tienen una buena relación en privado. ¿Por qué no se acercan un poco más para una foto juntos? El Norte Anlin y el Sur Fenlin se encuentran. Esta escena es realmente rara. Buenas noches a todos. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar algo importante. Espero que todos los medios presentes, a partir de hoy, no usen más el título de Norte Anlin y Sur Fenlin para atarnos y promocionar. Atarnos así causará malentendidos innecesarios. La entrevista termina aquí. Señor Fu. Swan Swan, Anlin estuvo genial en la ronda preliminar. Llegaste tarde y no lo viste. Por cierto,
La última vez tu cámara se quedó sin batería. No pudimos tomar la foto con Anlin. ¿Podrías ayudarnos a tomar una ahora? Los medios ya tomaron fotos, no necesitas que mi esposa lo haga. La final está a punto de comenzar, por favor los participantes tomen sus lugares. Voy a competir primero, tú siéntate y descansa. Si yo fuera tú, tendría la decencia de retirarme. ¿Qué quieres decir? Todos piensan que Anlin y yo somos la pareja perfecta. Ambos somos maestros en el juego de Go. Somos los que realmente compartimos un lenguaje común. Zhao Fenglin, ¿estás bien? Ya nos hemos registrado y estamos casados. ¿Y qué si están registrados? ¿Eso significa amor? ¿Se registraron por amor en ese entonces? Felicitaciones a Fuan Lin por vencer a la inteligencia artificial 3-0. Rompieron el récord histórico. Anlin, felicitaciones. No en vano eres el número 1 del mundo. Luego revisaremos cómo está tu habilidad en el juego. Gané el partido, ¿porque Xiao Xuan no parece feliz en absoluto? El trofeo te lo dio la organización. Este ramo de flores te lo doy personalmente. Felicitaciones. Oye, señor Fu, ¿puedes hablar sobre cómo te sientes al ganar? Anlin, ¿por qué te vas? La organización todavía espera que tomemos fotos juntos. Y la última vez que me prometiste que volveríamos a Jiangcheng para practicar el juego. No puedes romper tu promesa de nuevo. Cirruo, ¿dónde estás? ¿Qué? Fuan Lin todavía guarda los regalos de Zhao Fenglin y las cartas de amor. ¿Cómo se atreve? Yo. ¿Por qué me pegas? Ya lo dije antes, si Fuan Lin se atreve a maltratar a Xuan Xuan, te golpearé para desahogarme. Ustedes tienen una relación muy buena. No molestes. Ve a sentarte por allá. Cuñada, creo que debe haber algún malentendido. El hermano Fu no es ese tipo de persona. No hables. Los hombres solo saben defenderse entre ellos. Xuan Xuan, no te apresures a estar triste. Quizás realmente haya algún malentendido. Él siempre ha guardado las cosas que ella le dio. En internet dicen que el norte es Anlin y el sur es Fenglin. ¿Y qué son la pareja perfecta? ¿Qué otro malentendido puede haber? Entonces quizás realmente sea un malentendido. Hace un tiempo, el hermano Fu ya hizo que esas declaraciones fueran eliminadas y bloqueadas. Por lo visto, él se preocupa por ti. Xuan Xuan ya no está. No te quedes esperando a Fuan Lin, Shen Mo Xuan está en el café pasándolo mal, ven y ponle más presión. Ve a hacerle una entrevista al señor Fu. Dile que es un arreglo del organizador. Cuanto más tiempo mejor. Xuan Xuan, te lo pregunté antes. La primera vez que vi a Anlin, te pregunté si te gustaba. Ahora te lo pregunto de nuevo. ¿Todavía te gusta? Sí. Entonces es más fácil. El amor hay que tomarlo de frente. No puedes quedarte esperando. ¿Qué tipo de persona es Fuan Lin? Ahora mismo no puedo sacar conclusiones. Pero esa Zhao Fenglin es una manipuladora. Y de las buenas. Creo que ahora mismo está deseando que os peleéis para aprovecharse. Sé que no tiene buenas intenciones, pero no le tengo miedo. Lo que me importa es lo que piense Anlin. Si la persona que le gusta no soy yo, cuanto más me esfuerce, más pareceré un payaso. Entonces hay que ser más proactivos. Tenemos que tomar el control en nuestras manos. Primero vamos a ocuparnos de Zhao Fenglin y luego ajustar cuentas con Fuan Lin. Conmigo aquí, nadie te va a hacer daño. Tienes razón, debería tomar la iniciativa. No debería retroceder, no soy menos que ella. Ahora mismo voy a buscarla. Vamos. Oh, ¿me buscas?
Zhao Fenglin, veo que eres compañera de Anlin. Último aviso cordial. No cruces mis límites. Oh, realmente quiero ver. ¿Qué harás si no eres amable? Lamerte a Wei Yifei durante 5 años y luego casarte con Anlin. Veo que no eres sincera con Anlin, ¿no? Tú. Te lo buscaste, por favor, entiende. Ella es la esposa legítima, tú no eres nada. ¿Y te atreves a provocar? Hermano Fu, algo grave ha pasado, ven rápido. Señor Fu, la entrevista no ha terminado, ¿podrías hablar sobre tu opinión de la señorita Zhao? Es Zhao Fenglin. ¿La que te ha dicho que me retrases? Volveré a ocuparme de ti. No os enfadéis, ya que las cosas están claras. Mejor sentémonos y hablemos tranquilamente. Resolver esto de una vez por todas. No tengo nada que decir. Me golpeaste. Tomaré medidas legales. No es que no tengas nada que decir, es que no tienes cara para hablar. Acabo de elogiarte como una experta manipuladora, pero ahora veo que no eres más que una persona caducada, mohosa y maloliente. Una persona sin moral ni decencia. Sabiendo que está casado, aún intentas meterte. ¿Qué pruebas tienes para acusarme de meterme? ¿Pruebas? Siempre llevo una grabadora cuando grabo, por si hay algún problema después. Es mi salvación, aquí tienes. ¿Y qué si están casados? ¿Eso significa amor? ¿Se casaron por amor en ese entonces? Nunca pensé que la primera vez que usaría esta grabadora sería para algo como esto. Te metiste en el matrimonio de alguien más. Si hago pública esta grabación, ¿qué crees que pensarán tus fans que te adoran? Bórrala y me iré de Anlin. ¿Quieres decir que si no la borro, continuarás molestándonos? Ganaste. Detente. Después de que me expresaste tu amor, te rechacé claramente. Durante todos estos años, siempre te he considerado como un viejo compañero de clase, como un respetable oponente en el Go. Si alguna vez vuelves a faltarle el respeto a mi esposa, no seré amable contigo. Lo siento. Te deseo felicidad. Xiao Xuan. Debería haber resuelto esto antes. Lo siento, te hice sufrir. No tienes que disculparte, no estoy sufriendo. Lo que dije antes fue sincero, no tenía la intención de decírtelo. Ella está enojada porque aún guardas los regalos de Zhao Fenglin y las cartas de amor que le escribiste. Has leído las cartas en el cajón. Son las que te escribí hace 5 años. Planeaba darte una sorpresa. En nuestra boda. Escritas para mí. Hace 5 años. Mira, Shen Mosuan y Wei Yifei realmente están juntos. Durante estos 5 años en el extranjero, no he dejado de pensar en ti ni un día, pero no encontraba ninguna razón para contactarte. Solo podía escribir mis pensamientos, en cartas, sin ninguna identidad. Así que no me atreví a dártelas. ¿Y cómo explicas las insignias y el Go en esa caja de almacenamiento? Esa insignia es del salón de Go. Todos la tienen, es del salón de Go. El Go me lo diste tú. No debería guardarlo. Lo compré yo, papá. Voy a celebrar el cumpleaños de Anlin. Me pediste que comprara algo. Lo compraste. Ya lo compré hace tiempo, y elegí la mejor marca. Gracias, papá. Ay, ni siquiera lo miraste, está bien. Confío en ti, lo que elijas, papá, es lo mejor. Vamos. Me malentendiste, y todavía estás celoso. Anlin. Aunque ese regalo no lo compré yo. Pero fue de corazón. ¿Ves? Te dije que era un malentendido. Ahora todo está claro. Señorita, tú sí que eres. Te dije que había un malentendido. Ni siquiera recuerdas lo que compraste. Hey, ¿a dónde vas? Voy a leer las cartas. Hey, espérame. Esto te lo escribí hace 5 años. Planeaba darte una sorpresa. En nuestra boda. Xiao Xuan, sabías que tu papá quería comprarte una bicicleta para ir a la escuela, pero yo lo detuve. Solo quería tener una razón para estar cerca de ti todos los días. Anlin. Sí. Quiero comprarle una bicicleta a Xuan Xuan para ir a la escuela. ¿Tienes alguna recomendación? Tío Sen.
En realidad, ir en bicicleta a la escuela es muy peligroso. Imagínate, con tanto tráfico. Es muy inseguro, es mejor que Xiao Xuan tome el autobús. Es más conveniente, andar en bicicleta es muy cansado, a mí tampoco me gusta. Tienes razón. Xiao Xuan, ¿por qué estás esperando el autobús? Súbete, te llevo a la escuela. Anlin, entonces no me haré el difícil. Señora Fu, ya lo has visto muchas veces. ¿Ya podemos dormir? Tú duerme primero. Voy a escribirte una respuesta tardía. Ay. Tenerte a mi lado es la mejor respuesta. Guarda un poco de tiempo y energía. Para las cosas de mañana, ¿está bien? Hermano Anlin. MMN. La exposición de fotografía de mañana. Te tengo una sorpresa. Yo también tengo una sorpresa para ti. Maldita sea, esa mujer Zhao Fenlin se rindió así de fácil, y no puedo contactarla. Probablemente se fue de la ciudad. Hermano Anlin, este eslogan que me hiciste. ¿Por qué pusiste mi nombre primero, hermano Anlin? El eslogan que me hiciste. ¿Por qué pusiste mi nombre primero? El maestro Aimo lo sabe. Seguro que no estará contento. No, esto fue idea suya. ¿Dices que fue idea suya? Felicidades a nuestro gran fotógrafo Sen. Finalmente cumplió su sueño. Felicidades, felicidades. Gracias a ambos por estar aquí. Bueno, ya es hora, ve a dar tu discurso. Bienvenidos a la exposición de fotografía del maestro Aimo y mía. El maestro Aimo hoy tiene un compromiso y no puede estar presente. Así que yo daré el discurso. El tema de mi fotografía esta vez es el amor. Capturar el momento, el amor eterno. Hermano Anlin. Estas 3 fotos son mi sorpresa para ti. A continuación, el personal revelará las obras del maestro Aimo. Hermano Anlin, estoy muy emocionado por las obras del maestro Aimo esta vez. Ni siquiera sé qué ha fotografiado. Esposa, por favor mira. Mi tema esta vez también es el amor. Capturado para ti, aquí por ti. Esta es mi sorpresa para ti. También es lo que quiero decirte. Así que... Tú eres Aimo. Sí, amor. Tinta. Amor tinta. Así que ya lo sabían, ¿me lo ocultaron juntos? No, yo también lo supe por él. Cuñada, hermano Fu, fue por ti que aprendí fotografía. Resulta que sin querer se convirtió en un maestro. La identidad del maestro Aimo finalmente se reveló, resultó ser el campeón nacional de Go Fuanlin. El maestro Aimo es demasiado cariñoso con su esposa. Un beso, un beso. Si no devuelves el dinero, publicaré tus fotos desnudo en internet. Dame un poco más de tiempo. Me casaré con el joven Guo y tendré dinero para devolverte. Debo regresar al lado de mi hermano Yifei. Hermano Yifei, no seas así, me duele el corazón. Mo Xuan ya está casada, despierta. Tú me gustas a mí, y yo también quiero estar contigo. Suéltame, déjame ir. Ya te lo dije, eres una zorra. Aléjate de mi hijo, ¿no entiendes el lenguaje humano? Ay, mamá, no la culpes, ella solo quiere lo mejor para mí. ¿Todavía la defiendes? Si no fuera porque compraste ese maldito collar para su cumpleaños, Mo Xuan, ya sería mi nuera. De ahora en adelante, no la molestes más. Mamá, no la estoy molestando, solo quiero que me perdone. Si no podemos ser esposos, al menos seamos amigos. Tú nunca has sido sincero. Al pedir disculpas. Ahora mismo escríbele una carta de disculpas a mano. Señora Fu.
Felicidades por tu primera exposición fotográfica, fue un gran éxito. Eso fue gracias a Anne. El maestro Aimo. Lo siento, antes. No fue mi intención ocultártelo, solo temía que te sintieras presionada, así que no me atreví a decírtelo. No me culparás, ¿verdad? Te culpo. Claro que no. Swan, te has convertido en una celebridad. Ahora en Internet. Mucha gente está comentando y compartiendo tus obras, diciendo que ganaste el premio de oro en la competencia global. ¿Qué está pasando? Señorita Sen, felicidades por ganar el primer lugar en la competencia global de fotografía. ¿Puedo hacerte una entrevista exclusiva? Señorita Sen, por favor acepta nuestra entrevista exclusiva. Somos el medio más grande de Jiangcheng. Bueno, no es solo que organicé. ¿Una exposición fotográfica? ¿Qué tiene que ver con la competencia de fotografía? Tomé tu colección de fotos y la presenté en la competencia mundial de fotografía, y los resultados salieron rápido. Probablemente ganaste el primer lugar. ¿Ahora todavía piensas que no eres lo suficientemente buena? Bueno, comparado contigo, todavía me falta un poco. Señorita Sen, he hecho mucha investigación sobre tu trabajo. ¿Podrías darme una entrevista exclusiva? ¿Aceptarías mi entrevista exclusiva? Yo también. Acepta mi entrevista exclusiva. Gracias a todos por su aprecio. Pero en realidad, él es el maestro Aimo. Pueden entrevistarlo a él primero. Tus obras son más vanguardistas que las del maestro Aimo. Tienen un estilo más personal. Todavía prefiero entrevistarte a ti. Disculpa, maestro Aimo. Tus obras son definitivamente más vanguardistas. Yo también solo quiero entrevistarte, siendo sincero. Ya has superado al maestro Aimo. ¿Estas personas las trajiste para adularme? Señora Fu, puedes no creer en mi técnica fotográfica, pero no puedes no creer en ti misma. Señoras y señores, hoy he organizado una exposición fotográfica. Les sugiero que primero vayan a ver mis obras fotográficas, lo de las entrevistas. Lo coordinaremos después. De acuerdo, señorita Sen. Sen Mo Swan. Lo siento. Felicidades, cuñada. Han venido. No hemos venido a ver tu exposición fotográfica. No hemos venido a ver tu exposición fotográfica. Deberían celebrar su boda. No les han dicho cuándo se van a casar. Van a empezar a preocuparse y enojarse de nuevo. Mamá, papá. Cuando termine la exposición, el hermano Anlin y yo iremos a casa con ustedes a discutir la fecha de la boda. Sí, cuando termine. Volveremos a casa a discutirlo. Estos son los regalos de compromiso de la familia Fu. Valorados. En 100.000 millones de yuanes. Mamá, esto es demasiado, y además, el hermano Anlin ya ha dado los regalos de boda. Lo que él dio es suyo, lo que yo doy es mío, no hay conflicto. Suegros, discutamos la fecha de la boda. Esto es realmente demasiado. La familia Sen no puede ofrecer un regalo correspondiente. Swan es el regalo, 100.000 millones. No se pueden comparar con Swan. Sí, creo que el día de Año Nuevo chino es muy auspicioso. ¿Qué tal si fijamos la boda para el primer día del Año Nuevo? ¿Qué te parece, viejo Sen? Genial, el primer día del Año Nuevo es una buena fecha. Vale. Espera, ¿no se supone que nos llamaron para discutirlo? ¿Ya lo decidieron solos? ¿Qué pasa? ¿No les gusta la fecha que elegimos? Sí, mamá. Nuestra boda será el primer día del Año Nuevo. Perfecto. Cuñada, tengo un regalo de boda para ti. En realidad, no es un regalo, es un secreto de mi hermano. ¿Un secreto, Fuinye? ¿Qué estás haciendo? Esto lo encontré en el estudio de mi hermano. ¿Tu secreto debería verlo o no? Antes era mi secreto. Ahora puedes verlo. Cuñada, mi hermano ha estado enamorado de ti desde pequeño. Desafortunadamente, era un cobarde y solo coleccionaba tus fotos. Se dedicaba a amarte en secreto. Incluso escuché que escribió muchas cartas de amor para ti, pero no he encontrado ninguna. Si las escondí, ¿cómo las ibas a encontrar? Dame tu foto de boda. Fuinye, ¿qué estás tramando ahora?
Mamá, papá, Swan ha estado ocupada todo el día y está muy cansada. La llevaré a descansar. Mañana tendré que hablar con la administración sobre esto. Vivimos en el piso 11, ¿cómo puede estar roto el ascensor? Ya es bastante agotador organizar una exposición de fotografía. Y encima tengo que subir las escaleras. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? ¿No puedes subir? Sí. Tengo una solución. ¿Qué solución? Vamos. ¿Esa es tu solución? ¿Qué tal? ¿No estás cansado? ¿Qué quieres cenar esta noche? Carne estofada. Vale, te la prepararé en casa. Señor Fu, ¿no estás cansado? No, para nada. ¿De verdad no estás cansado? Estás sudando. No, no estoy cansado. Perdón, ¿pueden apartarse? Si ustedes no están cansados de abrazarse, yo ya estoy cansado de verlos. ¿A qué piso vas? Nosotros vamos al último. ¿Quieres que te lleve? Entonces no me haré el remilgoso. Este es en Moswan del 1101. Mío. ¿Quién lo envió? Guo Yifei. Esto no tiene fin. Préstame un bolígrafo. Vale. No necesito tus disculpas, si insistes en disculparte. Entonces no me molestes más, por favor, llévaselo. No, si es una devolución, tienes que llevarlo tú mismo. Esto no tiene nada que ver conmigo. Te pagaré por el recado. Saca el móvil. Escanéalo rápido. Pago recibido, 10.000 yuanes. Ah, iré a llevarlo de inmediato. Entonces no molestaré más la cita del dios de la fortuna. ¿Estás enfadado? No, Yo y Guo Yifei no tenemos ninguna relación ahora. Es el mismo. cariño, no estoy enfadado contigo. Solo estoy enfadado con ese Guo Yifei, con ese sinvergüenza. Llegamos al 9º piso. El ascensor está arreglado. ¿Qué pasa? ¿Quieres tomar el ascensor? ¿No dijiste antes que no estabas cansado? Te llevaría en brazos hasta el piso 90 y no me cansaría. Vamos. Su devolución, por favor, revísela. No necesito tus disculpas. Si insistes en disculparte, entonces no me molestes. Hermano, escucha un consejo de este humilde servidor. Si hay que soltar, suéltalo. Yo veo que ellos, desde el primer piso hasta el 9º, han estado juntos. Eso es para siempre. Yo creo que tú, no tienes oportunidad. Oye, estas flores son caras, no malgastes el dinero. Fuera, fuera, fuera. Hola Cirruo. Swan, Chenping y yo estamos planeando hacer unas fotos de boda en el campus. Tú y Anlin, los dos maestros, ¿podrían ayudarnos a hacerlas? Claro. Hermano Anlin me dijo que esperara aquí. ¿Por qué no ha venido todavía? Hermano Anlin. Hace 5 años me fui al extranjero y te perdí. La época más bonita de la universidad, es lo que más me arrepiento en esta vida. El uniforme, antes en la escuela. Siempre te llevaba yo, hoy es igual. Ve. Te espero. Hermano Anlin. Sube al coche. Siéntate bien. Sí. Vamos. Ahora viene una bajada, abrázame fuerte. No hace falta, puedo agarrarme bien. ¿Quieres estar conmigo? Él solo está declarando su amor, todavía tienes oportunidad. Oye, si aún no lo tienes claro.
Podrías escuchar lo que tiene que decir, tal vez tomarías otra decisión. Si me gustas, ¿por qué no lo dijiste antes? Señor, señora. Gracias a ustedes. Swan Swan, estamos aquí. Buen trabajo. Seguiré tomando fotos. Ustedes dos, ¿pueden dejar de estar tan rígidos? Acérquense más, sean más cariñosos. Maestro Aimo, ¿podrías guiarlos un poco? Haz que estén más cerca, más románticos. Hermano Fu, es tu turno de mostrar tus habilidades. Vale, mírenme. Oigan, ustedes dos ya basta. Estamos aquí tomando fotos de boda, y todavía tenemos que aguantar sus muestras de amor. Exacto. Dejen de bromear, todos están mirando. Jifei, escuché que Mo Xuan y Fuan Lin están preparando su boda. No permitiré que la boda se lleve a cabo sin problemas. Lo que no puedo tener, tampoco lo tendrá él. ¿Lo has aprendido? Menos mal que antes nosotros dos les enseñamos sobre el amor. Ustedes dos son los expertos. Bien, gran fotógrafo Sen, descansa un poco, yo tomaré las fotos. Vamos. Lo que no puedo tener, nadie lo tendrá. ¿Estás bien? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien. Si algo le pasa a Xiao Xuan, no te perdonaré. Hermano Anlin. Dejen de pelear. Todavía me quieres. Mira, no puedes soportar que otros me golpeen. Creo que ahora estás realmente loco. Vamos, te llevaré al hospital. Mo Xuan. Mo Xuan, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, solo un pequeño rasguño. El hermano Anlin no está tranquilo. Insistió en que viniera al hospital si llegaba un poco más tarde. La herida ya se habría curado. Está bien, papá estaba muy preocupado. Estoy bien, papá. ¿Quién es ese malvado que atropelló a mi nuera? Lo voy a hacer pedazos. Xuan Xuan, vengo en nombre de ese desgraciado. A pedirte perdón. Fui yo quien no lo educó bien. Y casi los mata a ustedes. Por favor, perdónalo. Tía, ¿sabías que él intentó atropellarnos a propósito? Puedo demandarlo por intento de homicidio. Xuan Xuan. Te lo suplico. Es mi único hijo. Te prometo que él, en el futuro, no se acercará a ti nunca más, y además, ya recibió el castigo que merece. El médico acaba de decirme que quizás quede discapacitado de por vida. Tía. Tía, levántese por favor. No lo demandaré, levántese. Levántese, de verdad. Ay, gracias. Oye, Xuan Xuan, ¿así la dejaste ir? ¿Cómo puedes tragarte ese orgullo? Mamá, de todos modos él ya recibió el castigo que merece, así que... Donde hay perdón, hay paz. Ay, esta niña. Mi pierna, Jifei. El médico dijo que tu pierna está muy lesionada y quizás tengas que usar silla de ruedas por mucho tiempo, por un largo tiempo. ¿Qué significa eso?
Hijo, Mamá, ¿qué dijo Mo Xuan? olvídala. No la busques más, de lo contrario. Te demandarán y terminarás en prisión. ¿Cómo voy a buscarla si ni siquiera puedo caminar? Hermano Yifei, no importa qué pase, no te dejaré, dame la oportunidad de cuidarte, ¿sí? Aunque esa pierna no se recupere nunca, no te abandonaré. Mamá, deja que Sin Sin me ayude con el negocio familiar. Si tu mamá estuviera aquí, viéndote a punto de casarte, qué feliz estaría. Papá, mamá está en el cielo. Seguro que lo está viendo. Papá, ¿por qué lloras? Ah, no es nada. Papá está feliz, mañana te vas a casar. Esta es tu última nochevieja en casa. No será así, papá, cada noche vieja. Volveré a pasar contigo. No pasa nada, tonta, ¿qué dices? Si vuelves, ¿qué hará la familia Fu? Bueno, no hablemos de esto. Menos mal que no elegiste a Guo Yifei. Si no, papá no sabría cómo enfrentarme a tu mamá, tú y Yanlin juntos. Papá está muy tranquilo. Hay una persona más que te quiere mucho. ¿Quién dice que solo una? Somos los que más queremos a Xuan Xuan. Papá, mamá, venid. Entrad, entrad. Vale, papá, siéntate. ¿Cómo has venido? Te echaba de menos. Según nuestra tradición, el día antes de la boda, el novio y la novia no pueden verse. Papá, ya somos una familia desde hace tiempo. Ver hoy o mañana es lo mismo. Sí, somos una familia, una familia. El tío Sen es mi hermano. Si no ve a mi cuñada un día, se pone muy triste. Dice que la vida tiene 30.000 días. Cada día que pasa es uno menos. Desea estar con mi cuñada. Pegados todo el tiempo, demos el más caluroso aplauso para dar la bienvenida a los novios. Ahí vienen. Bien. ¡Qué pareja tan perfecta! Tan bien hechos el uno para el otro. Felicidades. Señora Fu. Sin despedirse de las montañas. Señor Fu, con los ríos como testigos. Este amor no cambiará. Yifei, ya vas a ver a la novia, contento. Señor Guo, malas noticias, la novia Li Xinxin ha desaparecido, y además, ¿qué más? Dilo, Li Xinxin se ha llevado todo el dinero del grupo Guo, Guo está en bancarrota. ¿Qué? ¿Ella? Señora Guo jefe. Nada, nada. Bien. ¿Qué día tan feliz? 100 años. Mo Xuan te desea felicidad. Felicitaciones, felicitaciones. ¿Tan cansado? ¿Por qué tan cansado casarse? Esto es agotador. Todavía tenemos un enlace más que no hay? hemos hecho.